Muy buenos días, hermanos queridos. Alabo y bendigo al Señor por un día más de vida. Alabo y bendigo al Señor porque no se olvidó de despertarme en esta mañana, porque me ha hecho partícipe del milagro más extraordinario, del milagro más grande que es la vida, que es despertar. Hoy quizás muchos no despertaron. Quizás en este día muchos están siendo sepultados y dejaron la tierra de los vivientes. Pero nosotros, por la gracia y misericordia del Señor, estamos en pie. Anoche oramos todos juntos. Nosotros oramos todas las noches. Oramos el pastor, la pastora, mi hermano Manuel, yo. Oramos, clamamos al Señor. Y anoche nos ungimos con aceite, no porque, como expliqué en anteriores audios, no porque el aceite tenga poder, no, si nosotros sabemos lo que representa el aceite. Y además la palabra del Señor lo manda, llamad a los ancianos y ungir con aceite. Y esta mañana, y antes de acostarme, oré a Dios, clamé al Señor y le dije: Señor, yo soy tu hijo, yo soy templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en mí, no porque yo lo digo, sino porque tu palabra me lo dice. Tu palabra a mí me dice, Señor, que si yo guardo tu palabra y la obedezco y la pongo por obra, ninguna plaga tocará mi morada. No me lo dice ningún pastor, no me lo dice ningún hermano, me lo dices tú en tu palabra. Si yo obedezco tu palabra y la pongo en práctica y la pongo por obra, ninguna plaga te enviaré de la que le mande al resto del mundo. Y me aferré a esas palabras, hermanos, me aferré a esas palabras, porque yo creo la palabra de Dios, yo creo lo que la palabra del Señor me dice. Y en esta mañana quería tocar un poquito de ese tema, dándole gracias también a todos los hermanos que oran por nosotros, dándole gracias al Señor por su bondad, por su misericordia que Dios tiene, porque a través de ustedes, hermanos, nosotros estamos fortalecidos. Y muchas veces ustedes alegran nuestros corazones y nos llenan de gozo cuando nos mandan audios, cuando nos mandan oraciones. Porque cuando anuncié que mi hermana estaba enferma o que se sentía mal, llovieron los audios con oraciones hacia su favor. Y ese es el pueblo de Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo. Que cuando un hermano se duele, todos se duelen juntamente con él. Cuando un hermano está triste, todos estamos tristes. Cuando un hermano está alegre, todos nos alegramos juntamente con él. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Como decía mi hermano Jorge ayer, que se quebrantó y se largó a llorar, porque experimentó el amor de los hermanos, experimentó el amor de la iglesia de Jesucristo. No porque somos mejores, vuelvo a repetir, no, somos imperfectos, somos personas que vamos a una perfección, somos personas redimidas por la sangre de Jesucristo. Y si amamos, es porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Y por eso es que nos preocupamos por un hermano cuando está enfermo. Por eso es que nos preocupamos por un hermano que está en necesidades. Por eso es que quizás en la distancia no podemos acercarnos, pero siempre enviamos a alguien. Yo siempre estoy hablando allá en Buenos Aires: hermano, acércate a fulano, hermano, acércate a mengano, orá por ellos, fíjate que necesitan.
La iglesia, hermano, tiene que estar pendiente de las necesidades, los unos a los otros. Y alabo al Señor por la iglesia de Jesucristo. Yo sé que hay un remanente, yo sé que hay un pueblo santo de Dios, yo sé que hay un pueblo que no ha sido contaminado con la costumbre de este mundo. Yo sé que hay un pueblo que ama al Señor Jesús con todo su corazón. Lo sé, hermano. Yo sé que hay hermanos fieles a la palabra. Yo sé que hay hermanos que dedican su vida al Señor Jesucristo. Y no me refiero a que tengan que dejar de trabajar para servir al Señor, o desatender su hogar, o desatender a sus hijos, no. El Hijo de Dios, el comprometido con Cristo, está a las 24 horas sirviendo al Señor, de una u otra manera, sirviendo al Señor Jesús, porque su vida ya no le pertenece a Él, su vida ya es de Jesucristo. Pero quiero hablarle en esta mañana para que mis hermanos, para que los santos de Dios no sean engañados, para que los redimidos de Cristo no sean contaminados con esto que ya hace varios años, ya casi 2 décadas, está en el mundo entero. Así como decía Pablo, me temo que después de mi partida se levante de entre vosotros hermanos que dispersen al rebaño. Así que se levanten hermanos que traigan falsas doctrinas y falsas enseñanzas para hacer estragos en el pueblo. Eso decía Pablo, mire allá por los años 70. Me temo que después de mi partida se levanten lobos rapaces. Así lo anunciaba Pablo, así lo anunciaba Pedro, así lo anunciaba Juan, así lo anunciaba Santiago, así lo anunciaba Judas, así anunciaba el mismo Señor Jesucristo. Porque antes de mí, antes de todas estas cosas acontezcan, se levantarán falsos profetas y falsos maestros. Y a muchos engañarán, y si fuese posible, aún a los escogidos, pero no los engañarán. Porque la palabra de Dios dice, lo que el Padre me dio, nadie me lo arrebata. Si el Padre te trajo a Jesucristo y Jesucristo te tomó de la mano, nadie te lo va a arrebatar. Nadie te va a arrebatar de las manos del Señor. Pero en estos años que nosotros vivimos, estamos siendo contemporáneos de la iglesia del siglo XXI. Somos contemporáneos, hermanos. Y estamos caminando a la par con esta iglesia, con las costumbres de esta iglesia, con las ideas de esta iglesia, con las doctrinas de esta iglesia. Caminan al lado nuestro, pero Dios quiera, y lo sé, que dentro de los santos no está esa iglesia. Que dentro de los santos verdaderos del Señor no está el espíritu de la iglesia del siglo XXI. La palabra de Dios nos dice en el libro de Corintios, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay una promesa de parte de nuestro Señor que haría de nosotros
reyes y sacerdotes. Uno al leer esto, hermano, se siente gozoso, alegre, porque el Señor hizo de mí un rey y un sacerdote. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor, no es que ahora somos reyes, no. Ese es un tiempo futuro. La iglesia, los ministros de Dios van a ser reyes. Pero sí nos dice la Biblia que nosotros hoy, en este tiempo, somos sacerdotes de Él. Pero la iglesia del siglo XXI obvió el ministerio sacerdotal. La iglesia del siglo XXI votó, por así decir, la corrió, la desechó de su vida el ministerio sacerdotal y tomó que somos reyes. Y la iglesia del siglo XXI se cree que son reyes y viven como reyes. Los ministros de la iglesia XXI, en la gran mayoría, viven en mansiones lujosas. Cuando el Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde asentar su cabeza. La iglesia del siglo XXI, sus líderes andan en autos 0 kilómetros. Viven la mejor vida. Vacacionan en los mejores lugares. Está bien, porque son reyes. Y un rey debe vivir como un rey. Los reyes siempre vivieron bien porque despojaban al pueblo, despojaban a sus súbditos y hacían que sus reyes, que sus súbditos viviesen en la pobreza y en las necesidades. Pero ellos tenían que vivir bien. Y está bien, son reyes del siglo XXI. Por eso que en sus congregaciones vas a encontrar estas palabras, porque a ellos les encanta hablar de estas cosas. La iglesia de este siglo le gusta ordenar, mandar, desatar, atar, declarar, decretar, soltar bendiciones, profetizar bien. Te ordenan que sueñes grandes sueños, te insta a que sea positivo, te inducen a vivir una vida lejos de la realidad, de una realidad que no existe, que va en contra de la palabra de Dios. Te hablan de riqueza, fama, bienestar. Te dice que no podés ser pobre, que no podés estar enfermo, porque son reyes y supuestamente ellos tienen toda la autoridad para declarar y para decretar. Creo que todos sabemos lo que significan estas palabras, estos términos que se está usando mucho hoy en la iglesia del siglo XXI. Ellos decretan y nosotros sabemos que el decretar es decidir o ordenar algo a una persona o a un organismo que tiene autoridad para ello. Eso es ordenar, eso es decretar. En el margen de un documento la resolución correspondiente para que sea ejecutada. Eso es el decretar.
Y hoy los ministros de la Iglesia del siglo XXI les encanta decretar cosas que nunca suceden. Y la gente, sus seguidores, hechizados, encantados, no observan ni se dan cuenta que ese hombre no tiene ningún poder para decretar. Recuerdo que allá por el año pasado, por el mes de abril, vi un video de uno de estos reyes del siglo XXI levantar la mano delante de miles y miles de personas, decretándole al coronavirus que se vaya del mundo. Yo decreto, decía, que el coronavirus abandona la tierra, que abandona las naciones. Yo decreto, decía el hombre. Y fue el lugar donde más muerte hubo, donde más contagio hubo. Y todos sabrán y habrán visto los videos y ya verán que yo no estoy mintiendo. Un hombre de Dios, un hombre, ministro de alabanza, enfermó y todos sus colegas y todos sus compañeros oraban por este hombre, oraban. Recuerdo que vi el video en un auditorio, muchísima cantidad de gente, y desfilaban los reyes del siglo XXI, imponiendo sus manos sobre este hombre, decretando sanidad, decretando que ese cáncer abandone ese cuerpo. Hasta uno dijo, he escuchado a Dios hablar a los ángeles y envió desde su trono y un ángel vino y habló a mis oídos diciéndome que el Señor hoy te libera de este cáncer y te sana, hermano mío. Y así puedo enumerar un montón de hombres de ese tiempo que pasaron delante de multitudes. A los pocos meses, este hombre partió. Pero la gente no se da cuenta de los reyes del siglo XXI, no tienen poder y autoridad. Están siendo engañadas, engañan al pueblo, llevan al pueblo como ovejas al matadero. Y vuelvo a repetir esto y lo voy a repetir miles de veces. Esto pasa porque el pueblo no conoce la palabra de Dios. Hoy estamos en este tiempo del siglo XXI, donde el cristiano no quiere leer la palabra. El cristiano no quiere leer la Biblia. El cristiano de este siglo no entiende, no conoce los personajes de la Biblia. Y si te puede nombrar 2 o 3 personajes es porque lo escuchó, pero nunca leyó la palabra. Entonces vienen estos reyes y le dicen cualquier cosa y ellos le creen. Pero he aquí, hay santos de Dios. Hay santo de Dios que no está contaminada con esta iglesia. Y dice la palabra del Señor que en estos últimos tiempos aparecerán, crecerán como suyo crecerán por todos lados. Acá en Santiago del Estero, en medio del monte, en medio de donde no hay internet, donde no hay luz eléctrica, donde no hay agua potable, donde no hay nada, también hay de estos hombres. Hace poquito llegaron 2 hombres en Usamampa, donde nosotros estamos trabajando, a unos ancianos diciéndoles que son pastores, y comenzaron a hacer reuniones en la casa con todos los ancianitos y toda la familia. Nosotros concurrimos el primer día porque queríamos saber quiénes eran.
no tenían nada de palabra de Dios. No había palabra de Dios. Lo único que les interesó es el domingo siguiente tenemos que levantar ofrendas. Cuando nosotros, la hermana Carolina va hace años, 10 años, va a ese lugar y nunca pidió ofrenda. Nunca pidió ni siquiera 100 pesos para la nafta de la moto. Y estos hombres el primer día vinieron a sacar dinero a los ancianos y a la gente de ese lugar. Cuando el domingo siguiente nosotros no fuimos, no participamos con ellos porque nos apartamos de ellos, porque le dijimos nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. Pero ellos fueron a ese lugar de las ancianitas nuevamente. Y no solamente le sacaron ofrenda, también le sacaron diezmos a todos. A la ancianita, al ancianito, a la nuera, al hijo. Y como personas encantadas le dieron dinero. Como le dijimos nosotros, ¿hace cuánto que vinimos nosotros, hermanos, acá? Y jamás le pedimos una moneda. ¿Cómo van a entregar plata a personas que ustedes no conocen? Pero estos son los reyes que hoy están en las iglesias del siglo XXI. Reyes. Y ahora usan esa palabra por todos lados. Empoderamiento. Hasta coros sacaron de la palabra de empoderamiento. Empoderado estoy, empoderado. Y a veces ni saben lo que significa la palabra empoderamiento. Empoderamiento es un nombre masculino. Adquisición de poder e independencia de parte de un grupo social desfavorecido para mejorar su situación. Pero en el año 2012, este término de empoderamiento tiene un nuevo significado: hacer poderoso o fuerte a un individuo. Esa es la palabra empoderamiento que muchos usan. Empoderamiento. Te querés hacer poderoso y fuerte. Amén. Cuando la palabra del Señor dice que el poder del Espíritu Santo vendrá a nuestras vidas. Nosotros no somos poderosos. Nosotros no tenemos poder. El poder es de Dios. El poder es del Señor Jesucristo. Pero he aquí una gran diferencia, hermanos. Una gran diferencia. Anote bien esas palabras. Anote bien, y si usted la usa, no la use más. Porque al decir que usted quiere empoderamiento, quiere decir que usted se quiere independizar y hacerse poderoso. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Esa es la iglesia en la cual estamos viviendo. Esa es la iglesia del siglo XXI. No sea partícipe de estos reyes. No sea partícipe, hermanos. No sea partícipe. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Los reyes del siglo XXI están acaparando muchos lugares. A muchas iglesias le dan coberturas. Aún están en otros países, pero tienen iglesias bajo su cobertura. Escuchen bien, bajo su cobertura a otros países. Y las iglesias de los otros países le tienen que mandar las ofrendas, las primicias, los diezmos, los pactos. Tienen que mandarle a aquel que le está dando la cobertura. Es como los reyes de la antigüedad que conquistaban tierras, que conquistaban países, que conquistaban naciones. Estos reyes del siglo XXI también conquistan, también están conquistando iglesias y son de sus dominios. Porque en Buenos Aires hay iglesias que tienen su sede, vamos a decir, en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, en El Salvador. Pero no, el pastor me da su cobertura. No,
Ese rey te conquistó para despojarte, para despojarte. Ese rey te conquistó. Oh, sacerdotes de Dios, sacerdote del Señor, sacerdote del Señor Jesús, vuélvete a la senda. Sacerdote del Cristo viviente, vuélvete a poner en el lugar que nos corresponde. Y es el lugar del clamor, es el lugar de orar, es el lugar de interceder, que el sacerdote del Señor, que es un sacerdote es un ministro, el sacerdote es el que ministra la palabra de Dios, ese es un sacerdote, hermanos, el sacerdote es un ministro, es un profeta, es un vidente, no de los videntes que te adivinan por una bola de cristal, no, el sacerdote es uno que ministra delante de Dios a favor del pueblo. Es el que se pone en el lugar del pecador a interceder el perdón de Dios. El sacerdote es un profeta, el que anuncia las cosas que están sucediendo y las cosas que van a suceder. Ese es un profeta, ese es un sacerdote. Un sacerdote es un vidente, es el que ve lo que está sucediendo en el pueblo, es el que ve realmente el peligro que está corriendo el pueblo. Ese es un sacerdote, hermano de Jesucristo, sacerdote del Dios viviente. Vuelve a ocupar tu lugar, vuelve a ministrar al pueblo del Señor, sacerdote de Jesucristo, vuelve a ministrar la palabra de verdad, vuelve a ministrar la palabra de verdad, vuelve a predicar el evangelio de Jesucristo. Es sacerdote del Dios viviente, vuelve a anunciar las verdades del evangelio, vuelve a dar todo el consejo de Dios. Sacerdote del Dios viviente, vuelve a profetizar en las congregaciones. Sacerdote de Dios, mira, ve lo que está sucediendo y comunícale al pueblo. Comunícale al pueblo que hay peligro. Avísale al pueblo que hay peligro. Para eso el Señor te puso como ministro en la iglesia, como ministro en tu hogar, como ministro en tu trabajo, como ministro de tu ciudad, de tu barrio, como sacerdote. Ese es el sacerdote del Señor. El sacerdote no tiene nada que ver con los reyes de la iglesia del siglo XXI. El sacerdote de Cristo no anda soltando palabras. El sacerdote de Cristo no anda conjurando. El sacerdote de Cristo no anda decretando porque sabe que no tiene autoridad. El sacerdote de Cristo no anda ordenando. El sacerdote de Cristo solamente se pone delante de su Dios a clamar misericordia, a llorar delante de Dios por las almas perdidas. El sacerdote de Cristo se pone delante del Dios Altísimo a interceder. Sálvalo, Señor, alcánzale tu misericordia, vuélvete a Él, Señor, sálvalo, tráelo a tus caminos, Padre, sánalo si tú quieres, hágase tu voluntad. Eso es el verdadero sacerdote del Señor. En esta mañana, mi querido hermano, el Espíritu Santo estuvo hablando a tu corazón. Si eres reyes del siglo XXI, deja esa corona, porque no tienes la corona que el Señor prometió. Deja esa corona que te dio este mundo, porque esa corona te la dio el mundo. No es la corona del Rey de Reyes que va a poner en la cabeza de sus verdaderos reyes cuando llegue el cumplimiento de su palabra. Deja esa corona y despójate de esas ropas reales, que lo único que sabemos que debajo de esa ropa hay miseria espiritual y hay necesidad espiritual, porque como dice el Apocalipsis, tú que dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada,
El Señor te dice que eres un pobre, un desnudo y un desventurado. Y te invita a que vengas a Él para que Él te vista con las ropas reales de verdad y que ponga en tu cabeza la corona de un rey verdadero, pero autorizado del cielo. En esta mañana le pido a los sacerdotes del Señor, ocupen su lugar sacerdotes, ocupen su lugar en sus hogares, ocupen su lugar detrás del púlpito, ocupen su lugar donde estén, sean sacerdotes verdaderos del Señor, sacerdotes que vivan la palabra, sacerdotes que comuniquen la palabra, sacerdotes que den todo el consejo, sacerdotes que intercedan por esta nación y por este mundo, sacerdotes que lloren ante la presencia del Dios Todopoderoso, y vas a experimentar la presencia de nuestro Señor. En esta mañana quiero alabar su nombre y glorificar su nombre, porque Él ha sido bueno con todos nosotros. Amén. Que Dios les bendiga.